Hola a todos, vamos a empezar el tema 1, conceptos básicos y organización de datos. Es un tema bastante teórico y nos va a ayudar a entender el resto de los temas. Así que empezamos. Lo primero de lo que vamos a hablar es del método científico. El método científico es una forma o una manera de afrontar una investigación. Se caracteriza porque es sistemático y replicable. Básicamente, sistemático es un proceso que tiene unos pasos establecidos y replicable porque los datos obtenidos pueden ser replicados o refutados por cualquier investigador que lo desee. Hemos dicho que el método científico sigue unos pasos que son planteamiento del problema, formulación de hipótesis, procedimiento para recogida de datos, análisis de datos, discusión de los resultados y elaboración del informe de investigación. Básicamente se nos plantea un problema, una cuestión sin responder, formulamos una hipótesis, que es una posible solución. Luego, para ello, tomamos una muestra, unos datos, analizamos estos datos, discutimos los resultados y todo esto lo plasmamos en un informe de investigación. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a hablar ahora es de la estadística. Básicamente, la estadística es una rama de las matemáticas que se encarga del estudio de determinadas características de una población. ¿Vale? Y esta estadística se puede dividir en dos grandes áreas, estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que vamos a ver en los primeros temas y la estadística inferencial la veremos en los últimos. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver una serie de conceptos que tenéis que tener bastante claros porque vamos a trabajar con ellos pues, prácticamente durante todo el temario. Entonces, lo primero, población y muestra. Vale, población simplemente es un conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica y la muestra es un subconjunto cualquiera de una población. Por ejemplo, una población puede ser todos los alumnos de la UNED y una muestra, pues, los alumnos de un centro asociado. ¿Vale? Esta muestra siempre tiene que ser lo suficientemente grande y representativa de la población para que nos sirva para los cálculos que tengamos que hacer o el estudio que queramos. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos que la población son los alumnos de la UNED, no tiene sentido que nuestra muestra sea, por ejemplo, solo de alumnos de psicología, porque entonces esa muestra no es representativa de la población. En la población están todas las carreras, mientras que en nuestra muestra solo están representados los alumnos de psicología. Por lo tanto, nos serviría. ¿Ok? Bien, por otro lado tenemos lo que es parámetro y estadístico. Básicamente, parámetro y estadístico es lo mismo, es una propiedad descriptiva, una medida. Lo que pasa que dependiendo de lo que estemos hablando, se llama de una manera o de otra. Es decir, cuando estamos hablando de la población, es parámetro, cuando hablamos de la muestra, es estadístico. Por ejemplo, la media poblacional será un parámetro y la media muestral será un estadístico. ¿Ok? Bien, seguimos con más conceptos. Variable. La variable es los valores resultantes de medir una característica en una población o en una muestra. ¿Vale? Por ejemplo, siguiendo con la población de alumnos de la UNED, pues la edad de los alumnos de la UNED, eso es una variable. O la nacionalidad de los alumnos de la UNED, o el color de ojos de los alumnos de la UNED. O sea, cualquier cosa que nosotros podamos medir de esa población o de una muestra, eso va a ser una variable. ¿Ok? Bien, para medir estas variables vamos a utilizar diferentes escalas de medida, ¿vale? La nominal, ordinal, intervalo o razón. ¿Vale? Vamos a empezar con la nominal. La nominal la utilizamos cuando la característica no se puede medir numéricamente, ¿vale? Por ejemplo, nacionalidad, color de ojos, diagnóstico clínico, ¿vale? El tipo de variable en este caso sería la cualitativa. Y dentro de las cualitativas tenemos las dicotómicas y las politómicas. Dicotómicas cuando tenemos dos opciones, politómica cuando tenemos varias opciones. Me explico. Por ejemplo, dentro del diagnóstico clínico, nos hacemos un test y puede salir positivo o negativo. Pues eso es dicotómica, porque solo hay dos opciones, o positivo o negativo. ¿Vale? Y luego la politómica, cuando realmente tenemos muchas más opciones. Por ejemplo, cuando hablamos de color de ojos, verdes, azules, marrones, negros, tenemos muchas más opciones, no solo dos. ¿Ok? Luego, tenemos las escalas ordinales. Las ordinales las utilizamos cuando la característica no se puede medir numéricamente, pero sí que se puede ordenar. Un ejemplo muy claro, nivel de estudios.
El nivel de estudios es una característica que no se mide numéricamente porque hablamos de primaria, ESO, bachillerato, grado, no es numérico, pero sí que tiene un orden establecido y conocido por todos, ¿vale? Por lo tanto, se puede ordenar, ¿vale? Y el tipo de variable, se llama cuasi cuantitativa, ¿ok? Bien, pasamos a las siguientes, intervalo y razón. Intervalo y razón. Vale, las de intervalo sería cuando las variables carecen de cero absoluto y las de razón cuando el cero significa ausencia de medida. Así dicho parece chino, pero os explico con un ejemplo que es más fácil. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura, si nosotros decimos 0 grados, no significa que no haya temperatura, simplemente pues que la temperatura es 0. Entonces, en ese caso, la variable carece de cero absoluto. No es que el 0 signifique ausencia de medida, simplemente pues que hay 0 grados. Entonces, en ese caso, es de intervalo. Pero en el caso de que el 0 signifique ausencia de medida, sí que sería de razón. Por ejemplo, cuando hablamos de altura. Si nosotros decimos que alguien mide 0, es que no mide, no existe, ¿vale? Por lo tanto, en ese caso sí que sería cero absoluto, que es ausencia de medida, es que no hay altura que medir. Por lo tanto, en ese caso es de razón, ¿vale? Tanto los dos, tanto de la de intervalo como la de razón, el tipo de variable va a ser cuantitativa, ¿vale? Y dentro de las cuantitativas tenemos discretas y continuas. Las discretas serían cuando adoptan valores aislados y las continuas cuando entre dos valores siempre vamos a poder encontrar un tercer valor que esté incluido dentro de los dos anteriores. Me explico. Si hablamos, por ejemplo, de número de hijos. El número de hijos, 1, 2, 3, 4, pero 1,5 pues no se puede tener, ¿vale? Entonces esos son valores aislados y por eso esa es discreta. Mientras que si hablamos de la altura, hay una persona que puede medir 1,60, otra persona que puede medir 1,61, pero no somos escalones, o sea, no pasamos todos o medimos 1,60 o medimos 1,61. Entre esos dos valores hay muchos, ¿vale? Lo que pasa que al final nuestro instrumento de medida es el que es y nos ceñimos a eso, pero no todo el mundo mide o 1,60 o 1,61. Entre esos dos valores hay alguien que mide un pelito más, un pelito menos. ¿Ok? Bien. Todo esto que hemos visto en este vídeo, los conceptos y demás, es bastante importante, pero sobre todo este último cuadro, ¿vale? Porque en la mayoría de los exámenes hay una pregunta que os ponen una variable y os dicen qué tipo de variable es o qué escala de medida utilizamos y eso en todos los exámenes lo ponen. Entonces, saber diferenciar este cuadro, las escalas de medida, cuándo se utiliza nominal, ordinal, intervalo, razón, los tipos de variable, si es cualitativa, si es cuasi cuantitativa, si es cuantitativa, dentro de las cualitativas, si es dicotómica o politómica, dentro de las cuantitativas, si es discreta o continua. Todo eso hay que saber diferenciarlo muy bien, porque yo os digo que uno de los ejercicios típicos de examen es eso. ¿Ok?